Instituto Mexicano del Transporte. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Pérez García y en esta ocasión les voy a presentar la plática Protocolo recomendado para la evaluación de aditivos estabilizantes. En esta primera diapositiva tenemos una carretera que a simple vista no tiene fallas en su superficie. Sin embargo, cabe señalar que a medida que pasa el tiempo, una carretera puede presentar fallas de diferentes tipos. Por ejemplo, pueden ser agrietamientos transversales o longitudinales, agrietamientos localizados en ciertas zonas, baches o hasta pérdida de material en algunas zonas en donde se ha acumulado el agua. Una estructura de pavimento está formada por diferentes materiales. Uno es el concreto asfáltico, las capas granulares, los materiales de subrasante y el material del terreno de cimentación. Entonces, es entendible que para que una estructura se mantenga en condiciones adecuadas, como lo vimos en la fotografía número 1, cada uno de estos materiales debe de aportar cierta resistencia y mantenerlas durante la vida útil del pavimento. La literatura reporta que el comportamiento de un pavimento depende en gran medida de la rigidez de los materiales de las capas inferiores. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho desde hace muchos años para mejorar esta rigidez de esos materiales? Bueno, en algunos casos se han colocado geosintéticos, en otros se han colocado geoceldas y también se han utilizado mucho la cal y el cemento para el mejoramiento de las propiedades de estos materiales. Para mejorar el comportamiento de las capas inferiores también han aparecido en el mercado muchos otros productos a los que se les ha llamado productos o aditivos no tradicionales. Por ejemplo, en esta diapositiva tenemos algunos de ellos, por ejemplo el Polycom, el Terracil, el CBR Plus, el Rodsem, el NanoAlps, el Permazyme, entre otros. Estos aditivos no tradicionales generalmente se fabrican en el extranjero, sin embargo tienen representantes en México. Entonces, estos representantes en México acuden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para promover el uso del producto en la construcción de carreteras. Para esto, entonces, ellos muestran videos o muestran documentos en donde promocionan su producto y también muestran en algunas ocasiones proyectos en los que se han utilizado y que han tenido éxito. Por ejemplo, en este caso tenemos un camino en donde antes de utilizar un aditivo se tenía mucha generación de polvo y posterior a la aplicación del aditivo la generación de polvo se redujo de forma importante. Algunos otros argumentos que los distribuidores de los aditivos utilizan es que sus productos incrementan el CBR del suelo, también incrementan la resistencia, en algunas ocasiones reducen la generación de polvo en los caminos o en algunas ocasiones hacen al material hidrofóbico, es decir, que no absorbe agua. Además de lo anterior, también argumentan que el agrietamiento de los materiales se reduce, la capilaridad de los materiales también se reduce, es decir, tienden a absorber menos agua. Y dentro de sus documentos también en algunas ocasiones ellos presentan resultados de pruebas experimentales de campo en carreteras en donde el producto fue aplicado. Antes de que la Secretaría tome una decisión en cuanto al uso o no de estos aditivos en la construcción de carreteras, le pide a los distribuidores que acudan al Instituto Mexicano del Transporte para que verifiquen de qué manera sus productos sí mejoran o no mejoran las propiedades de los materiales. La evaluación que el Instituto Mexicano del Transporte lleva a cabo puede ser una evaluación de laboratorio o una evaluación de campo. En la evaluación del laboratorio lo que interesa es conocer tanto las propiedades del material que tiene el estabilizante y el material sin el aditivo, de tal manera que se puedan sopesar en qué medida las propiedades son o no mejoradas. Entonces, para llevar a cabo la evaluación del laboratorio, se llevan a cabo pruebas de resistencia en compresión simple, módulo de resiliencia, deformación permanente, permeabilidad y valor relativo de soporte. Cada una de estas pruebas se hace a diferentes tiempos de curado. Por ejemplo, algunas muestras solamente se almacenan, ya sea que se almacenen durante 7, 14 o 28 días. Hay muestras que solamente se secan,
durante ciertos periodos, por ejemplo 7, 14 o 28 días. Y por el otro lado, una condición que es muy importante verificar es qué le pasa a los materiales cuando se humedecen. Para este tipo de condición, entonces lo que se hace es almacenar las muestras por cierto tiempo y posteriormente humedecerlas durante 14 días y después de eso determinar la propiedad que se está midiendo. Para poder realizar la comparativa de las propiedades que se obtengan, entonces se tienen que correr las mismas pruebas para el suelo natural y el suelo con aditivo. Existen aditivos que trabajan en conjunto con el cemento, entonces para este tipo de materiales lo que se corren son 3 tipos de pruebas: en el suelo natural, en el suelo con cemento y en el suelo con cemento y aditivo. Sin embargo, la referencia en este caso son las propiedades que se obtienen con el suelo cemento. Una vez que todo lo anterior se ha acordado con el distribuidor del producto, entonces el proyecto inicia. Para iniciar el proyecto, entonces lo primero que se obtiene es el suelo que se va a utilizar en el estudio y posteriormente se le determina su curva de compactación Proctor estándar o Proctor modificada para determinar el contenido de agua óptimo y el peso volumétrico seco máximo, ya que estas serán las condiciones bajo las cuales se compactarán los especímenes de prueba. Entonces, una vez que se ha determinado la curva de compactación Proctor estándar o Proctor modificada, se preparan los especímenes. Para esto, entonces, el material natural se mezcla completamente con el aditivo, se le agrega el agua para lograr el óptimo de compactación y posteriormente el material se compacta en un molde de 7.1 centímetros de diámetro por 14.4 centímetros de altura. Para la compactación del material se utiliza un pisón de 1 kilo que tiene una altura de caída de 30.5 centímetros. El espécimen se compacta en 8 capas. Después de la compactación de cada una de estas capas, entonces al final se enrasa el espécimen de tal manera que tengamos una superficie horizontal. Se desensambla el molde, se toman las dimensiones del espécimen y su peso y se registra. Cabe señalar que hay algunos aditivos los cuales no son sólidos, sino más bien líquidos. Y en este caso lo que se hace es que el aditivo líquido se mezcla en conjunto con el agua de compactación y posteriormente se sigue el procedimiento ya indicado. Después de la preparación de los especímenes, algunos de ellos son almacenados, otros son almacenados y humedecidos y otros son secados. En el caso de los especímenes que son secados, estos se colocan en cubetas cuyas tapas tienen orificios para que el secado de las muestras sea lento y no se agrieten. Una vez que los especímenes han cumplido con su tiempo de curado, entonces ya se pueden llevar a cabo las pruebas. En este caso, en esta diapositiva tenemos la prueba de resistencia en compresión simple en 2 muestras, tanto del suelo natural como del suelo con aditivo. Y esta prueba de compresión no es otra cosa que aplicarle carga al espécimen a una velocidad de 1.2% por minuto. El resultado final de esta prueba es una curva esfuerzo-deformación, en donde el punto máximo de esta curva es lo que se llama la resistencia en compresión simple. Un pavimento durante su vida útil se verá sujeto a condiciones de carga dinámica debidas al paso del tránsito. Es por esto entonces que las propiedades de los materiales en el laboratorio deben de simular estas condiciones de campo. Por ejemplo, en esta diapositiva tenemos un pavimento que está formado por 3 capas de materiales y el material de la capa inferior se deforma y se recupera dependiendo de si el vehículo pasa o dejó de pasar. La prueba que simula la condición anterior de carga dinámica es la prueba de módulo de resiliencia. Aquí en la diapositiva tenemos un equipo triaxial en donde está la prueba y también tenemos una ventana en donde se puede observar la carga cíclica que se le está aplicando al espécimen. En la prueba de módulo de resiliencia se aplican 16 secuencias de carga. Entonces, en estas 16 secuencias van variando tanto los esfuerzos de confinamiento como los esfuerzos desviadores. Finalmente, el resultado de esta prueba es una serie de gráficas como la que se observa en la figura, en donde tenemos diferentes valores de módulo de resiliencia que dependen tanto del esfuerzo desviador como del nivel de confinamiento aplicado.
Por otro lado, tenemos la prueba de deformación permanente, que es similar a la prueba de módulo de resiliencia, solamente que en este caso el espécimen solamente se sujeta a un nivel de confinamiento y a un nivel de esfuerzo desviador. En este caso, al espécimen se le aplican 20,000 ciclos de carga con un esfuerzo desviador de 97 kilopascales y un esfuerzo de confinamiento de 14 kilopascales. El resultado final de esta prueba es una curva como la que se muestra en la diapositiva, en donde en el eje de las X tenemos el número de ciclos y la deformación en el eje Y. De esta gráfica entonces nosotros podemos determinar tanto la deformación recuperable, la deformación permanente o la deformación total, depende de lo que nos interese. En este caso, para los análisis que se llevan a cabo solamente se determina el punto, la deformación en el ciclo 20,000. Bueno, una vez que les he mostrado el proceso que se sigue, entonces les indico un ejemplo. En este caso, en esta diapositiva tenemos un suelo que se estabilizó con cal. Lo primero que se hace es el muestreo del material y la determinación de sus propiedades índice, así como sus propiedades de compactación. En este caso tenemos la curva de compactación Proctor estándar tanto del suelo natural como del suelo estabilizado. Lo que se puede observar es una pérdida importante del peso volumétrico una vez que el suelo es mezclado con cal. Entonces, esas características óptimas de compactación que se muestran en la figura son las que se utilizaron para la fabricación de los especímenes de prueba. Una vez que las pruebas de resistencia en compresión simple se llevaron a cabo, entonces obtuvimos las tres gráficas que se muestran en esta diapositiva. Por un lado tenemos los resultados de las muestras que solamente se almacenaron y en donde se observa que a medida que el tiempo de almacenamiento se incrementó, la resistencia también lo hizo, tanto en el suelo natural como en el suelo estabilizado. Sin embargo, en el suelo estabilizado el incremento fue mucho mayor que en el suelo natural. En el caso de las muestras que se secaron, la resistencia en compresión es mucho más errática. En algunos casos el suelo natural proporciona valores mayores que el suelo estabilizado con cal, o en algún otro caso las resistencias son similares en ambos casos. Y la condición de humedecimiento lo que indica es que una vez que el suelo natural absorbe una cierta cantidad de agua, pierde casi toda su resistencia, mientras que el suelo estabilizado con cal mantiene su resistencia a aproximadamente los valores que muestran los resultados que se obtuvieron solamente para muestras almacenadas o muestras secadas al aire. En cuanto a los valores de módulo de resiliencia, en esta diapositiva tenemos dos ejemplos de los resultados obtenidos. En la primera tenemos los valores de módulo de resiliencia para suelo natural y de muestras que solamente fueron almacenadas por 7, 14 o 28 días. También tenemos los valores que se obtuvieron para el suelo estabilizado con cal. De estas gráficas se puede observar que el incremento en el módulo de resiliencia es muy importante para cuando se tiene suelo estabilizado con cal. Aquí en esta siguiente diapositiva tenemos otros valores de módulo de resiliencia para la condición de humedecimiento, y en esta se puede observar cómo el suelo natural, una vez que absorbe agua, reduce su módulo de resiliencia a valores de alrededor de 25 megapascales, mientras que el suelo estabilizado con cal mantiene sus valores de módulo de resiliencia entre valores de 100 a 250 megapascales. Con respecto a la prueba de deformación permanente, tenemos también otros ejemplos. Tenemos aquí dos curvas que nos indican dos muestras que se ensayaron a 14 días de almacenamiento, pero una fue de suelo natural y otra fue de suelo estabilizado con cal. En el caso del suelo natural tenemos una deformación permanente en el ciclo 20,000 de aproximadamente 0.2%, mientras que en el caso de suelo estabilizado tenemos aproximadamente un 0.1% de deformación, lo cual quiere decir que también bajo esta condición se ve el efecto benéfico de la cal. Y en esta diapositiva tenemos otra condición, que es una condición de secado. Los dos especímenes se secaron 14 días, uno es de suelo natural y el otro es de suelo estabilizado con cal. En este caso también tenemos que el suelo natural tiene aproximadamente un 0.2% de deformación a 20,000 ciclos, mientras que el suelo estabilizado con cal nuevamente vuelve a mostrar un 0.1% de deformación aproximadamente.
Y una de las condiciones aquí más impactantes que se pueden observar es cuando el suelo natural se humedece. En este caso, la prueba de deformación permanente indica que el suelo natural aproximadamente a 100 ciclos de carga ya ha fallado y ya tiene una deformación mucho mayor a 14%, mientras que el suelo estabilizado con cal sigue proporcionando un 0.1% de deformación. Entonces aquí se presentaron solamente algunos de los resultados que se determinan para la evaluación de un aditivo. Una vez que el proyecto es terminado, entonces se le hace entrega del informe final al cliente. Una vez que el proyecto de investigación se ha terminado, pueden suceder dos cosas. El cliente se queda con el reporte de investigación o nos permite que lo publiquemos. Aquí en esta diapositiva tengo dos ejemplos de dos productos en donde el cliente sí nos permitió que los resultados se publicaran en las notas del IMT. Las publicaciones no solamente se hacen en las notas IMT, sino también se pueden hacer en la revista de vías terrestres o en conferencias a nivel internacional. Como en este caso, los resultados de óxido de calcio se van a publicar en una conferencia para Estados Unidos. También se generan las publicaciones técnicas del IMT con todos los resultados, si así el cliente nos los permite. Y solo para concluir la presentación, me gustaría comentar sobre el procedimiento que se lleva a cabo para la evaluación de los aditivos. Cuando alguien está interesado en que se le evalúe su aditivo en el Instituto Mexicano del Transporte, lo primero que tiene que hacer es acudir a la Dirección General de Carreteras. A partir de ahí, ellos los canalizan al Instituto Mexicano del Transporte. Una vez que el representante del aditivo acude a las instalaciones del Instituto Mexicano del Transporte, entonces se le pide que genere un oficio en el que solicita la evaluación de su aditivo. Posterior a este, se genera la propuesta técnico-económica por parte del Instituto Mexicano del Transporte, en donde se indica qué pruebas se van a hacer, en qué tiempo y cuál sería el costo del proyecto. Una vez que todo esto está acordado, entonces se genera el contrato de proyecto. Después de generar el contrato de proyecto, entonces el cliente realiza el pago a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el proyecto da inicio. A grandes rasgos, este es el procedimiento que quería presentarles, cómo se lleva a cabo la evaluación de los aditivos en el Instituto Mexicano del Transporte. Les escribo aquí mi correo, por si hubiera alguna duda, puedan contactarme. Instituto Mexicano del Transporte.